particulares, por decirlo así. Ya. Entonces, volvamos a lo que son nuestras clases. Nosotros ya estábamos integrando con coordenadas cilíndricas y les voy a compartir, acá estoy compartiendo pantalla. Tengo que arreglar acá mi pantalla todavía un poco para poder ver el chat. Ahí, ya. Entonces, yo les propongo que hagamos un ejercicio ahora como para repaso de lo que hemos visto en la última clase. Y no sé, a ver, le estoy de elegir entre el 19 y el 24, porque eso los tengo ahí en pantalla completa, porque el resto se me tapa por el Zoom. ¿Cuál quieren hacer? Ah, no, esperen. Acá hay cono y la esfera, perdón, ahí eso son coordenadas esféricas. Entre el 19 y el 22. Eso. El 21 tengo una votación acá. Entonces, es la integral sobre el sólido de x cuadrado de v, y el sólido está entre los cilindros. Ah, no, perdón. Y el sólido está dentro del cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, sobre el plano z igual a 0, o sea, sobre el plano xy, y bajo el cono. Ah, eso. Ya. Bajo el cono que está dado por z cuadrado igual a 4x cuadrado más 4y cuadrado. Ya. A ver, que está dentro del cilindro. Ya, dentro. Me voy a anotar acá todavía. Ya. Entonces, abramos otra hoja. Una hoja en blanco. Ahí sí. Ya. Bien. Ahora, entonces nos piden la integral triple sobre el sólido de x cuadrado de v. Acá y e está dado por, o sea, acá dentro del cilindro con x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Digamos, sobre el plano, bueno, ahí pusieron z igual a 0, pero es el plano de coordenadas x, y. Y bajo el cono dado por z cuadrado igual a 4, era así, x cuadrado más 4y cuadrado. Ahora, si tenemos un enunciado de este estilo, entonces vamos a tener, bueno, voy a intentar de hacer un dibujito acá. Acá, ya. Bueno, entonces, el límite inferior acá va a ser el plano XY. O sea, este es X, Y, Z, ¿ya? Entonces, el piso es el mínimo, ¿ya? Y el cilindro, si lo proyectamos acá, pongamos por acá el 1, bueno, por acá más o menos. Por acá, entonces, acá está el 1, entonces tenemos acá una circunferencia
Bueno, que va a ser, es que al proyectarla no son circunferencias como tales, sino que quedan como más chuecas. Pero bueno, ya la idea, no, de hecho esa quedó bien mala, porque quedó aquí muy arriba. No, con este debería ser por acá. Y de ahí por acá. Bueno, ya algo por este estilo, ¿ya? El tema es que en el primer cuadrante vemos esta parte aquí nomás, ¿ya? Este cuarto de la circunferencia. Ahora, a ver si acá, entonces ponemos esto, acá continuamos, entonces aquí debería ser el -1 en la variable x, ¿ya? Y si acá está el +1, o sea, del lado derecho está el +1, entonces, bueno, eso fue. Aquí lo hice muy aplastado. Acá está el -1 en Y, ¿ya? Pero bueno, menos. Ahí sí, ahora, ¿ya? Entonces tenemos acá este cilindro. Y por un lado, este cilindro llega hasta el piso y por otro lado está acá con ese cono delimitado. Ahora, ¿qué podemos decir acá? Si llamamos, digamos, si utilizamos las coordenadas, bueno, al principio podemos usar las coordenadas, ¿cómo se dice? Las polares, ¿ya? Acá, con polares. Entonces tendríamos acá 4 coseno cuadrado más 4 seno cuadrado, ¿ya? Y eso, entonces, como el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, nos va a quedar solamente que z cuadrado es igual a 4. ¿Qué significa eso? Z igual a, entonces, bueno, más menos raíz de 4, o sea, más menos 2. Ahora, el tema es que, bueno, coloquemos acá el 1, el 2 acá, ¿ya? En este caso acá, como el objeto está sobre el plano XY, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que solamente vamos a considerar la coordenada, o sea, es para Z positiva, ¿ya? O sea, este menos acá ahora no corre, y entonces acá vamos a tener un cilindro que tiene un hueco en el medio. Voy a dibujar acá con azul este hueco, que va a ser de este estilo la proyección en el plano, bueno, de este estilo, como les dije, ya en el plano YZ, ¿ya? Entonces acá tenemos, y acá tenemos de nuevo esa circunferencia machucada, ¿ya? O sea, el objeto es el cilindro donde saqué esa parte, ese cono de helado. Bueno, ahora la pregunta, ¿cómo calculamos entonces la integral? Entonces acá, para eso, bueno, utilizamos las coordenadas cilíndricas. Entonces, bueno, z igual a z ya, o sea, en ese sentido las cilíndricas con las polares son, digamos, familiares muy cercanos. Entonces, acá, para describir esa región Y, a ver, lo voy a hacer por acá. Esto es entonces, a ver, por un lado, bueno, a ver, acá son los X, Y, Z en R3, tales que, bueno,
el X lo podemos variar entre -1 y 1. Por ejemplo, menor o igual que X, menor o igual que 1. Después, para Y, entonces tenemos que esto varía. Ahí estamos dentro del disco, acá abajo, en el piso, en este disco. ¿Ya? Entonces, para ese disco, quiere decir de que el Y varía entonces entre la raíz positiva y la raíz negativa. No, con este. Entonces tenemos menos raíz de, raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces menor o igual que y. Tengo que correr eso para allá. No, córrete. ¡Ay! Se me abrió completo. No, po. Ya, córrete. Ay, no se quiere correr esa cosa. A ver, déjeme ver acá. Ya, córrete para acá, por lo menos. Ya, es que ustedes no ven el chat, ¿cierto? O sea, el chat mío. ¿O sí? No, profe. ¿Ya ven? Entonces, a mí solamente me complica acá. Ya, 1 menos x cuadrado. Eso. Y ahora nos falta para el z. Entonces, z varía entre 0 y como límite superior, entonces va a ser la raíz del r al cuadrado, ¿ya? En el sentido de que acá, o sea, perdón, acá ahora pueden ver la flecha, ¿sí? Acá tomo la raíz de eso y considero solamente la raíz positiva, ¿ya? El 4 lo puedo factorizar y lo saco para afuera. Entonces, en coordenadas cartesianas, eso me queda del estilo 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué lata! Bueno, perdón por ese paréntesis, me resultó un poco feo por la tos. Ya, vamos a ver si eso lo calma. Bueno, pero lo que podemos ver acá es que esa descripción, si lo queremos escribir en coordenadas cartesianas, la integral nos resultaría bastante feíta. O sea, llamemos entonces acá y igual a la integral triple de e x cuadrado de b. Acá, ojo, es v corta mayúscula, ¿ya? Para indicar el volumen. Entonces, eso sería la integral entre -1 y +1, la integral entre menos raíz de 1 menos x cuadrado más raíz de 1 menos x cuadrado. Y por la integral de entre 0 y 2 raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, del x cuadrado, y acá sería primero de z, de y, de x. Entonces igual nos va a quedar un medio corcho acá, aunque las primeras dos integrales, esas de acá respecto a z, como esto de acá no depende de z, entonces simplemente va a quedar la constante, pero nos va a aparecer la raíz. Después esa otra integral ya respecto a y ya se nos va a complicar mucho. Entonces, cambiemos acá a coordenadas cilíndricas.
acá, en coordenadas cilíndricas, esto sería entonces. A ver, ahora dijimos, Z varía entre 0 y acá tenemos esa ecuación, ese cono nos describe, bueno, hay un cono que es aquí la parte superior y hay una parte inferior, ¿ya? Acá esa ecuación describe también, acá abajo hay otro cono, ¿ya? Entonces, pero ese aquí en este caso no lo consideramos porque dijimos sobre el plano XY. Entonces, acá el Z sería, digamos, para la altura, el máximo va a ser 2, ¿ya? Pero en general, ese X cuadrado más Y cuadrado es el R cuadrado, justamente. Entonces, acá tenemos que, a ver, Z varía entre 0 y R. Después tenemos para Y, después la otra coordenada sería para el, acá el radio, ¿ya? El radio en el disco unitario varía entre 0 y 1. Entonces tendríamos 0 menor o igual que R menor o igual que 1. Y el ángulo, acá, como recorremos acá todo el cilindro, o sea, el disco completo en el plano XY, o acá la idea es que se considera el cilindro completo y no solamente como, no sé, una cuarta parte o la mitad. Entonces acá el ángulo varía entre 0 y 2pi, teta y 2pi. ¿Ya? Y aquí ahora ustedes pueden ver que esa descripción ahora es mucho más simple. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Bueno, por lo menos los límites de la integración ya son mucho más simples. Entonces, tomemos, ya, dejemos acá entre 0 y 2pi. Acá el entre 0 y 1 para el radio. Y eso sí, tenemos que dejar como primera integración la respecto a z, porque como el límite superior depende de el radio, entonces hay que integrar eso primero. Eso, entonces nos queda. Ahora, el x cuadrado, x en las coordenadas cilíndricas va a ser el r coseno de teta, ¿cierto? Entonces, acá esto va a ser r cuadrado coseno cuadrado de teta, ¿ya? Y ahora, como estamos haciendo un cambio de variable, tenemos que multiplicar por el determinante de la matriz jacobiana, que en este caso es r para las coordenadas cilíndricas. Y ahora, entonces, la primera integral va a ser de z. Después la siguiente es de R y después la siguiente de teta. ¿Ya? Bueno, ¿se entiende acá el planteamiento hasta ahora? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ya? Bien. Entonces, se me fue la parte acá. Ya, volvió. Bien, entonces, me queda poco espacio en la hoja. Ahora, acá podemos hacer una observación acá, en el sentido, si se fijan, esta parte de acá, bueno, va a ser la última integral que vamos a calcular. Y el tema es que, digamos, no dependen,
ni de z ni de r. Así que para esas dos primeras integraciones que voy a hacer, va a ser constante. Y entonces nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi de coseno cuadrado de teta por la integral entre 0 y 1. Y ahora acá tengo r al cubo. Bueno, ya, me faltó acá. La integral entre 0 y r de z. Bueno, de hecho, acá podríamos escribir eso de otra manera también. Chung, 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 ping. Porque para la integración respecto a z, r también es constante. Entonces tendríamos r al cubo acá por la integral entre 0 y r del 1. Entonces esa sería, a ver, voy a colocar unos paréntesis acá para que se note mejor. Esta de acá es nuestra primera integral, la que calculamos primero, después calculamos respecto a r, que sería esta integral, y luego calculamos respecto a teta, lo que es el resto, ¿ya? Entonces, acá dejemos esto todavía tal cual, coseno cuadrado de teta. Entonces, la integral de acá nos queda entre 0 y 1 del, bueno, acá la integral del entre 0 y r de z, esa nos va a dar solamente el r, entonces nos va a quedar un r elevado a 4 al final de r, de teta, ¿ya? O sea, acá ya resolvimos la integral en el paréntesis amarillo. ¿Y qué más? Bueno, ahora sigamos. Entonces, esto va a ser la integral entre 0 y 2pi. De hecho, acá ahora podemos ver de que esta parte de acá, perdón, pasé de largo. Esta parte de acá, solamente hasta acá, ¿ya? No depende de teta. O sea, todo eso ya. Bueno, ya, eso. El tema es que aquí puedo separar. Ahora, claramente, no con el 2, con el 5. Acá, entonces me queda la integral del coseno cuadrado de teta por la integral entre 0 y 1, bueno, ya, del r a la 4 de r. Entonces nos queda el coseno cuadrado, ¿cómo lo integramos? Con esa fórmula de medio ángulo o de doble ángulo, ¿cómo era? ¡Ay! Déjeme buscar rapidito. ¿O alguien lo sabe ahora de memoria por casualidad? Pero acá hay que aplicar una identidad trigonométrica. Acá está. Esto es... No. A ver. Acá. La integral entre 0 y 2pi. Entonces, de 1/2 por coseno de 2 teta más 1. Sí. Ahora, y eso ahora sí lo podemos integrar de manera directa o casi directa, ¿ya? Entonces, y la otra parte acá, voy a colocar un paréntesis, acá vamos a tener r elevado a 5, pero dividido por 5, ¿ya? Entonces, eso evaluado entre
1 como límite superior y 0 como el límite inferior, nos va a quedar solamente el 1/5. Ya, entonces calculemos la otra integral. Acá vamos a tener, bueno, el 1 si lo integramos nos va a dar 2pi, pero como es por 1/2, vamos a tener pi nomás. Ay. Y para el coseno de 2θ hay que utilizar una sustitución simple en el sentido de que u es 2θ, entonces de u es, a ver acá, de u va a ser entonces 2 de θ, o sea, me va a quedar otro factor 1/2 acá, ¿ya? Porque tengo que pasar eso dividiendo. Entonces vamos a tener acá el seno de, bueno, de u, no, perdón, no, sí, ya, seno de u, y esto evaluado para u entre 0 y 2, perdón. A ver, cuando θ vale 0, el u vale 0 también, pero cuando θ vale 2pi, el u va a valer 4pi. Pero en total da como lo mismo acá. ¿Ya? Perdón, acá es un más. ¿Ya? Esa parte, y pi por 1/5. Pi quintos, eso me faltó. Y acá eso también, tengo el chat ahí de nuevo molestándome. Ya te fuiste para allá. Esto de acá por 1/5. Ahora, bueno, lo práctico es que el seno de cualquier múltiplo de pi se me va a anular. Así que esa parte acá, perdón, esta parte acá vale 0. Entonces me quedan solamente los pi quintos como resultado final. Pi quintos. Eso. Ya. ¿Tú das consultas? Lo que pasa es que la verdad, respecto a esa materia, ustedes van a tener que hacer muchos ejercicios por ustedes. Si quieren, después me los mandan. Ustedes saben, me pueden escribir siempre por el Messenger, porque ahí es más cómodo en el sentido de que me mandan la foto y de ahí yo puedo subir en la conversación, reviso la foto, bajo, escribo el comentario y eso. Que en el mail eso es un poco desagradable y además, si no tengo el compu a mano, entonces me cuesta mucho en el celular contestar un mail con fotos. O sea, eso. Pero me pueden mandar sus ejercicios, pero ustedes tienen que practicar ya. Eso. Si quieren, podríamos hacer el viernes algo tipo taller para que ustedes practiquen un poco ese tipo de cálculo de integrales. Ahora, lo que pasa es que, bueno, en el chat yo les puse mi nombre completo de nuevo para que me puedan encontrar por el Messenger, ¿ya? Ese es mi Facebook, ¿ok? Bueno, como les dije, para ejercicios, miren, acá todo el listado que hay por acá. Profe, una consulta.
Es que a mí, por ejemplo, me pasa que hago esos ejercicios como propuestos ahí, pero a la hora de hacer la PEP, los ejercicios son como con el doble o triple de dificultad, entonces no sé si haciendo estos ejercicios me sirve en realidad como para desarrollar la PEP o el control en ese caso. Si usted tuviera, no sé, alguna guía con ejercicios como tipo PEP o algo así, igual sirve hacer estos ejercicios, pero ya en las dos pruebas que han pasado, me ha pasado eso, que la dificultad de las PEP y de los controles son el doble o el triple de lo que yo ya resolví. Y me cuesta mucho resolver esos problemas haciendo estos. No sé si me Mira, explico. hay una cosa ahí, lo que pasa es que en sí se supone que como lo que tú llamas que la dificultad sea tanto mayor en las pruebas, no es tan así. Lo que pasa es que eh, eh, la manera de escribir el Sí, enunciado es sí, más también estoy de acuerdo en complicada. eso, porque que me La cuesta ponen, mucho más entenderlo. ponen el enunciado un poco de manera un poco más enredada, por decirlo así, ¿ya? Sí. Esa parte la entiendo. Ahora, lo que sí, hay unos apuntes también para cálculo 3 que en sí sirven de referencia también con ejercicios propuestos y resueltos que, bueno, se llaman cálculo avanzado, cálculo, no, no, hoy, oh, se me corrió la página ahora, bueno, voy a escribir acá, cálculo avanzado, son unos apuntes que fueron escritos de profesores de la USACH, de Emilio Villalobos. Lamentablemente el año pasado murió, pero era muy buena persona. El otro era, ¡ay! ¿Cómo era el otro nombre? Eh, el otro era el antiguo coordinador de ecuaciones diferenciales y de Miguel Martínez. Miguel Martínez. Y el otro era el coordinador de cálculo 1, Carlos Silva. En sí, no se sorprendan, soy pésima para recordar nombres, ¿ya? Pero en esos apuntes que están disponibles en la biblioteca de la USACH, de forma gratuita, esos apuntes también tienen otros ejercicios, también en parte resueltos, y material para estudiar, ¿ya? O sea, Ya, lo que perfecto, pasa es muchas que gracias. yo utilizo el Stuart por un tema de que aquí los gráficos son mucho mejores, ya los dibujitos. Porque la verdad, en los cursos de cálculo 3 o cálculo avanzado, yo siempre me paso puro pintando en la pizarra cuando es de forma presencial. Entonces acá, por eso ahora aprovecho de que ya están los dibujos hechos y acá de mucho mejor manera que a mí me resultan muchas veces, ¿ya? Entonces, eso. Pero si quieren más como para referencia para el curso, está ese texto y la otra cosa también es que en alguna parte en sí debería estar eso en cálculo 3.dmsc.usach.cl. Ahí deberían existir guías también. Eso, deberían, pero ahí no estoy tan 100% segura ahora porque no sé si yo tendría que ver si tengo otra guía, ¿ya? Eso. Ya, profe, muchas gracias. Voy a buscar y si encuentro algo, o Por si lo no menos, encuentro, luego saber. por lo menos con el texto ese de esos tres profesores,
con eso tienes bastantes antecedentes. Claro que este libro permite como entender la materia de buena forma, pero a la hora de llegar o enfrentarse a la prueba, la forma de plantear los problemas es totalmente diferente, entonces me cuesta como llegar a la forma de aplicar lo que ya he aprendido. Ese es el tema. Sí, Eso es como lo que me dificulta. ya, no, está bien que lo digas, pero por eso estoy mencionando ahí ese texto, porque ese texto también es como, digamos, bueno, esos tres profesores, Miguel Martínez también ya se retiró y Carlos Silva también se retiró, pero, o sea, fue hace como 2 años que se retiraron ellos dos, pero el tema es que igual dejaron como la marca. Entonces, por eso creo que eso sería una buena referencia para el tipo de preguntas para pruebas, Ya, ¿ya? profe, muchas Porque gracias. igual la línea ahí sigue todavía. O sea, los otros, los nuevos de ahora están siguiendo, o sea, esa misma línea. Mm, Pero ese taller que usted estaba comentando, ¿se podría hacer con ejercicios como de ahí o quizás de PEP anteriores o algo así, como más tipo prueba y no tanto como lo que dice el libro? Como no tan estructurado, sino como más tipo prueba. sí, lo que pasa es que en el sitio de cálculo 3 que puse también en el chat, ahí hay pruebas anteriores. Claro que esas pruebas también son, en el caso de ustedes, son como de quizás de hace 2 años o algo así. No sé si actualizaron mucho el sitio ahora el año pasado, pero el, el asunto es que como que se sigue la línea. En ese ramo, sí. En ese ramo, en cálculo 3 no hubo tantos cambios. Entonces, por eso ahí les sirven las pruebas anteriores también de referencia. Ahora, lo que sí de repente puede cambiar es el tema del contenido, porque, por ejemplo, nosotros ahora este año no partimos con series de Fourier, ¿o sí? No que recuerde. ¿Ves? Yo tampoco. Por eso, el tema es que normalmente, antiguamente se partía con series de Fourier, pero eso lo, digamos, acá ya, digamos, entonces te saltas el primer capítulo nomás, ¿ya? Pero integración, em, bueno, está en el segundo gran tema, creo, en ese libro, si no me equivoco. Porque después, bueno, ya, de ahí miras el índice nomás, ¿ya? Es que tengo el libro acá incluso impreso en alguna parte, pero tendría que ver ahora acá en ese montón sospechoso, pero bueno, ahí, pero esa materia está ahí y ahí podrías tener buena referencia para ejercicios, ¿ya? Y pruebas anteriores deberían estar en el sitio del cálculo 3 en el Departamento de Matemáticas y Ciencias de la Computación. ¿Y qué más? Eso. Y se ha mantenido en ese curso bastante la línea. O sea, otros cursos que ahora han cambiado, que cosas como, no sé, álgebra 1, por ejemplo, ese ha cambiado completamente. Entonces ahí las primeras pruebas que, o sea, si uno quiere mirar pruebas previas, PEPs previas, entonces esas ya no sirven de mucho, ¿ya? Pero bueno, así es la vida. Hay, de repente hay cambios, de repente no tanto. Bueno, acá tenemos el tema para coordenadas, ¿no? Para coordenadas esféricas, en el sentido de que acá, bueno, acá están explicando el tema de que si
acuérdense que este lápiz al revés. Este ángulo, bueno, acá, obviamente, si el radio es una constante, entonces obtenemos una esfera. Ay, ¿me están llamando o qué? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con la señora Patricia López. Sí. Señora Patricia, mi nombre es Tania Molina y soy trabajadora social del COSAN de Pirque. Ya, ¿podemos hablar después? Estoy trabajando, por favor. Sí, En media hora, ¿ya? Sí, no se preocupe. Gracias. Media hora. Perdón, es que de repente hay cosas que hay que atender también, entonces disculpen, ¿ya? Bueno, ya, acá estamos viendo, si tenemos el radio fijo, que en este caso acá anotamos no con R, sino que con ρ, para distinguirlo de las coordenadas cilíndricas, ¿ya? Entonces obtenemos la esfera. Si tenemos este ángulo θ fijo, el ángulo θ era el ángulo de la proyección, ¿ya? En el plano XY. Y cuando eso está fijo, entonces obtenemos acá esa, bueno, de hecho es una recta completa, ¿ya? O sea, seguiría por acá esa recta, igual que el plano sigue, ¿ya? Y el otro ángulo, que es el phi, eso también ya les hice el dibujito incluso, lo medimos desde el semieje Z positivo hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso acá es para una constante, ¿sí? Para el ángulo fijo. Y obtenemos un cono. Y lo que no veo acá al otro lado, bueno, acá el ángulo es entonces mayor que pi medios para este tramo, para obtener un cono hacia abajo, ¿ya? Bien, entonces, digamos, esa manera, o sea, en el sentido de que ese cono que teníamos en el ejemplo que vimos antes, acá en coordenadas esféricas lo hubiéramos podido describir solamente con la ecuación, ya el ángulo es igual a una constante, que en el ejemplo anterior hubiera sido, a ver cuánto. Es que ahí la pendiente era no 45 grados, sino que como la mitad de eso. Bueno, ya. O sea, no pi cuartos, sino que pi octavos. Eso. Y ahí hubiéramos podido describir ese cono solamente con una ecuación en el sentido de que este ángulo igual a una constante. Y listo. ¿Ya? O sea, esas cosas igual pueden simplificar la vida. Acá está el esquema que yo les ya les había mostrado. O sea, lo importante es que tenemos el radio ρ, que es aquí la separación del punto hasta el origen. Después tenemos el ángulo θ, que es el ángulo en el plano XY, medido también desde el semieje X positivo hasta lo que es la proyección de ese, por decirlo así, trocito del radio, ¿ya? Sobre el plano XY. Y después tenemos el otro ángulo, que es el ángulo phi, que se mide desde el semieje Z positivo, ¿ya? Y también lo que vimos, también cuando vimos ya los apuntes de que había mandado la coordinación, acá el hessiano, perdón, acá hay, ya, el hessiano acá, en este caso, o el determinante de la matriz hessiana va a ser ρ al cuadrado por seno de phi, ¿ya? O sea, esto corresponde a lo que en una variable sería el, no sé, U', ¿ya? Eso. Entonces,
acá una cuña esférica sería un objeto de este estilo. Y entonces acá tenemos todos los límites de integración puras constantes acá, en esas coordenadas. Claro que imagínense si quieren describir un objeto así en coordenadas cartesianas, se mueren, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Bueno, B es la pelota unitaria. ¿Qué quiere decir? Por eso pusieron acá, o sea, ¿por qué pusieron acá pelota? Quiere decir porque es un objeto lleno, por decirlo así. No no consideramos solamente la cáscara, sino que es un objeto sólido. Normalmente se utiliza más bien por B, bola, ya por eso es con B larga, la bola, ¿ok? Entonces, que está dada de esta manera acá, ¿ya? Entonces acá la descripción es súper simple. El radio varía entre 0 y 1. Acá este ρ es el radio, porque es unitaria, ¿ya? Después tenemos el ángulo teta, que acuérdense, era la proyección en el piso, en el plano XY. Esto varía entre 0 y 2pi, porque recorremos toda la bola. Y después tenemos el ángulo para phi, que este es, no, se medía desde, no, perdón, desde acá, es desde a ver, si tenemos acá el eje Y, por ejemplo, y acá el eje Z, entonces el ángulo phi se mide desde el semieje Z positivo, o sea, parte desde acá. Y como queremos mostrar la bola completa, significa que recorremos acá todo esto. Entonces el ángulo ahora es desde 0 hasta pi. ¿Ya? Eso. Entonces ahora, si reemplazamos entonces, si queremos calcular esa integral acá con esa función, ¿ya? Entonces el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, entonces ese va a ser entonces nuestra, o sea, al reemplazarlo acá con esas coordenadas, nos va a quedar que es simplemente la constante. O sea, va a ser ya bueno, eh, a ver, acá tenemos por acá, eso. Este elevado a 3 medios está por acá y va a aparecer por acá. ¿Se alcanza a ver? ¿O yo me estoy volviendo media ciega? ¿Ahí ustedes pueden verlo bien? Que está muy chico eso. Pero bueno, el tema es que acá utilizamos el hecho de que esta cosa de acá es simplemente el radio al cuadrado, ¿ya? Es la descripción de la esfera, de radio R, ¿ya? Entonces acá el radio varía, por supuesto, pero bueno, igual la función se nos simplifica y nos queda entonces ahí, no hay que olvidarse de multiplicar acá por este ρ cuadrado por seno de phi, ¿ya? Que es el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, ahora integramos eso respecto a ρ. Significa lo siguiente. Este seno de phi de acá no depende de ρ, así que lo podemos sacar para afuera. Después tenemos y a la... bueno, respecto al teta, acá en esta parte, todo eso no aparece ni una vez el pobre teta, así que también lo podemos separar acá. O sea,
lo que hicieron acá fue sacar como las partes constantes para las distintas integraciones para afuera. Entonces podemos sacar, o sea, calcular esa integral, también interpretarla como ese producto de integrales, porque cada argumento no depende de las otras variables. Bien, entonces acá calcularon ya la primera con el menos coseno entre 0 y pi. Después la parte verde, o sea, la integral entre 0 y 2pi de teta, eso es simplemente 2pi. Y nos queda el rho cuadrado por e a la pi al cubo. Entonces acá utilizamos el hecho de que justo el rho cuadrado es, ya, dije pi, bueno ya, el rho cuadrado justo está relacionado con la derivada de la función que está en el exponente. Entonces obtenemos esa parte de acá y luego evaluamos, ¿ya? Y entonces acá tenemos el resultado final. Bueno, acá ya está todo resuelto, ya es un poco fome ya, pero bueno. Imagínense, esta integral, si la queremos escribir en coordenadas cartesianas, hubiera quedado de este estilo, por ejemplo. Y eso sí que es para como intentar de suicidarse más o menos ya, pero no queremos eso, así que para eso están las coordenadas esféricas. Ups. Perdón, acabo de darme cuenta que ya es bastante tarde, o sea, estamos en la hora. Entonces, mejor no empiezo con este ejemplo de ahora, para no pasarme tanto de largo. Y nos vemos el viernes y empezamos entonces con ese ejemplo y después el viernes podríamos hacer un taller en el sentido de que yo les voy a proponer ejercicios que ustedes pueden resolver en grupo de coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Les parece?